Buenos días, nos encontramos en el Café de la Mañana. Hoy vamos a hablar sobre teoría crítica y educación en los aspectos de educación opresora con la Magister Tortoroma Carvajalino Bayona, educación hegemónica con el Magister Pedro Pablo Cruz Mosquera y currículum oculto con la Magister Jenny Astrid Ramírez Collanes. Iniciamos. ¿Qué parte de la teoría crítica van a tratar? Les voy a hablar sobre la educación opresora. Yo voy a tratar sobre la educación hegemónica. Y el currículo oculto. Muy bien. ¿Cuáles son los principales representantes de estas teorías? La educación opresora. Paulo Freire nació en Recife, Brasil, el día 19 de septiembre del año 1921 y murió en Sao Paulo, Brasil, en 1997. Él es uno de los más influyentes teóricos de la educación del siglo XX. En la educación hegemónica, Antonio Gramsci nació el 22 de enero de 1981 en Ales, Cerdeña. Gramsci enfermó de tuberculosis y murió el 27 de abril de 1937 en Roma a causa de un derrame cerebral. Filósofo, teórico, marxista, político y periodista italiano. En el currículo oculto encontramos a Philip Jackson. Este profesor de la Universidad de Chicago es un investigador de las ciencias humanas y sociales. Sus principales libros son Vida en las aulas, publicado en el año de 1968, Enseñanzas implícitas y práctica de la enseñanza. Y en los últimos años es estudioso y editor de las obras de Devlin. También encontramos a Benson Schneider. Es psiquiatra, decano del Instituto de Relaciones Massachusetts de Tecnología. Este autor escribió un libro en el año de 1970 con el tema del currículo oculto. Muy bien, proseguimos. ¿Qué aportes han realizado los anteriores autores? Bueno, en la educación opresora, según las ideas educativas de Freire, nuestro pueblo latinoamericano vive en la opresión por fuerzas sociales superiores, los grupos opresores, que no permiten su liberación. La pedagogía tradicional, apropiada para las clases superiores, que llama Freire educación bancaria para privilegiados, debe cambiarse por una pedagogía para los oprimidos, con una visión crítica del mundo en donde viven. Paulo Freire señala que la liberación para los oprimidos tendrá un parto muy doloroso, cuando el oprimido alcance su liberación. Será un hombre nuevo y lo deseable es que alcance a una sociedad de armonía, en la justicia social y en donde el bienestar de las gentes no esté basado en la dominación y explotación que hacen unos hombres sobre otros. En su obra Pedagogía al oprimido, el educador Freire dice que las masas oprimidas deben tener conciencia de su realidad y deben comprometerse en la praxis para su transformación. En ello tiene gran solución la educación, pues la pedagogía del oprimido busca crear conciencia en las masas oprimidas para su liberación. La alfabetización del oprimido debe servir para enseñarle no solamente las letras, las palabras y las frases, sino lo más importante, la transmisión de su realidad y la creación de una conciencia de liberación para su transformación en un hombre nuevo. El educador Paulo Freire en la pedagogía del oprimido hace una crítica a la educación tradicional de los opresores, que llama educación bancaria. En este tipo de educación, el maestro es el sujeto de la educación y el educando es el receptor que recibe todos los contenidos de sabiduría. La tarea del maestro es llenar a los educandos con los contenidos de sus conocimientos. En esta concepción bancaria de la educación, el buen educador es el que mejor vaya llenando los recipientes de los depósitos de los estudiantes. Y será el mejor educando el que se deje llenar dócilmente los recipientes y los aprenda con mucha memorización. Los estudiantes de la educación tradicional son pasivos, reciben muchos conocimientos los cuales son guardados y archivados. El dueño de la información es el educador, que es quien sabe, pues los educandos serán los que no saben. Esta educación forma agentes dóciles de los opresores. Se educa para una vida bajo control de los opresores, quienes estarán tranquilos porque saben que los educandos se están formando en una educación tradicional, con seres más adecuados al mundo gobernado por los opresores. Por ello, para los opresores, una educación que piensa auténticamente en la realidad es peligrosa,
para la sociedad tradicional. Por ello, dice Freire, los opresores siempre estarán presentando dificultades cuando los educandos van descubriendo su propia realidad. Los opresores siempre estarán dificultando al máximo el pensamiento auténtico. Para el educador brasileño, la educación tradicional o educación bancaria de los opresores no permite la conciencia de la realidad y la liberación de los educandos. Esta educación sirve a la clase dominante y deja a los oprimidos en la oscuridad. Ante ello, propuso una nueva educación que debe dar más importancia a los educandos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los educandos se convierten en educandos educadores y los educadores se convierten en educadores educandos. Una nueva dinámica educativa, pues los educadores no son los mensajeros de los opresores y son los que educan con una educación problematizadora, con actos permanentes de descubrimiento de la realidad. La pedagogía problematizadora de Freire se empeña en la desmitificación a través del diálogo, para descubrir y comprender la realidad. El diálogo en la educación permite compartir las ideas de unos con otros y lleva a la socialización, contrario a la individualización en el aprendizaje, muy propia de la educación tradicional o educación bancaria que es individualista. Con el diálogo se llega a la comprensión del mundo y de su realidad. Pero este diálogo debe presentar un profundo amor al mundo y a los hombres. La misma revolución es un acto de amor. En la educación hegemónica, Antonio Gramsci amplía la noción de Estado al incorporar a la sociedad civil y a la sociedad política, mientras la primera es aquella donde usualmente se ubica la función hegemónica, es decir, la dirección cultural e ideológica que se desenvuelve mediante instituciones como la iglesia, sindicatos, partidos, medios masivos de comunicación y escuela. La segunda, a la sociedad política, se le puede considerar como el aparato de cohesión estatal, en la cual busca conservar el sistema hegemónico establecido mediante organismos represivos como la policía y el ejército. Por lo tanto, la cohesión ocupa un segundo lugar en la sociedad hegemónica, pero puede pasar al primero en momentos de crisis. Como podemos ver, la relevancia radica en demostrar que en las sociedades contemporáneas la manera como se mantiene el poder es mediante la producción hegemónica y solo secundariamente a través de la cohesión, por lo que las instituciones de la sociedad civil cobran gran importancia, especialmente la educativa, siendo lugares de reproducción y construcción hegemónica. Las escuelas para Gramsci son el instrumento para formar a los intelectuales, donde la complejidad de la función intelectual en los distintos estados se puede medir objetivamente por la cantidad de escuelas especializadas y por su jerarquización. Con respecto a esto, Gramsci dice lo siguiente: cuanto más extensa sea el área de enseñanza y más numerosos los grados verticales de la escuela, tanto más complejo será el mundo cultural, la civilización de un determinado estado. Los intelectuales constituyen un instrumento de supremacía que ejerce la clase dominante en la sociedad, lo que Gramsci define como dirección cultural y moral, es decir, como hegemonía. De modo que para Gramsci la conquista del poder no puede consistir simplemente en la conquista de los órganos de cohesión, sino también previamente en la conquista del consenso de la mayor parte de la población, consenso que se logra actuando en el aspecto cultural para poder conseguir la hegemonía de un nuevo bloque emergente, ya que si el consenso no se puede lograr con éxito la transformación social, y una de las instituciones para llevar a cabo el consenso es la escuela. En el caso de Gramsci, la creación de una nueva cultura no debe ser un saber enciclopédico, donde solo se ve al hombre y a la mujer como un recipiente que hay que atiborrar de datos empíricos. En la pedagogía gramsciana, la que supone organización y disciplina, es mediante el desarrollo de la conciencia por la cual se lleva a comprender el valor histórico, la función de la vida, los derechos y las obligaciones
que a cada uno de nosotros les corresponde. En la escuela, en la práctica pedagógica, donde el maestro y el alumno son sujetos activos por relación recíproca, es decir, todo maestro sigue siendo alumno y todo alumno es maestro. En consecuencia, vemos que la relación hegemónica implica una relación pedagógica. A continuación les voy a hablar del currículo oficial y el currículo oculto. Existe un currículo oficial o preestablecido que es el conjunto de objetivos, contenidos y métodos pedagógicos y criterios de evaluación de cada uno de los niveles, etapas, ciclos y grados y modalidades del sistema educativo que regulan la práctica docente. Este currículo oficial o preestablecido lo que nos trata es de marcar todo lo que tenemos que ir trabajando a lo largo de cada ciclo escolar en cada una de las diferentes áreas del conocimiento. Mientras que el currículo oculto son las experiencias, la vivencia, los valores, las normas, aprendizajes, aptitudes, habilidades y conocimientos que el estudiante adquiere, pero que no vienen establecidas dentro del currículo oficial. Según las ideas de Philip Jackson, autor del libro Vida en las aulas, esta es una obra ciertamente innovadora y de gran vigencia, refleja lo que día a día acontece en el interior de los centros escolares. Entre las aportaciones más decisivas que nos brinda este autor es que es él quien por primera vez en el año de 1968 utiliza la palabra de currículo oculto en su obra Vida en las aulas, término que hace referencia al significado latente de los contenidos, tareas e interacciones escolares. Este investigador hizo un estudio muy interesante. ¿Qué tanto de lo que aprendían en el salón de clases se aplicaba en la vida diaria? Y se dio cuenta que era muy poco. Empezó a analizar que estas cuestiones escolares estaban sucediendo y que nadie supuestamente las estaba enseñando. Este autor plantea que el currículo oculto sirve como mecanismo de adaptación a la sociedad y consiste en la introducción a las exigencias de las relaciones sociales del trabajo. Asimismo señala que la multitud, el elogio y el placer se combinan para dar un sabor específico a la vida en el aula. En el aula forman colectivamente un currículo oculto que cada alumno y cada profesor debe dominar para desenvolverse satisfactoriamente en la escuela. Para Philip Jackson es muy importante los espacios de recreo, de sano esparcimiento, de actividades culturales, lúdicas y recreativas. En estos espacios el estudiante también está aprendiendo y los compañeros son ejemplo y testimonio para que tome ideas, aptitudes y vaya aprendiendo de cada uno de ellos. Igualmente los maestros son receptores constantes para sus estudiantes, pues ellos imitan sus comportamientos. Seguidamente tenemos a otro autor, Benson Snyder. Este autor también toma la palabra currículo oculto y en un libro que es publicado en el año de 1970. Él junto con Jackson estaban interesados en ver todos los aprendizajes que no estaban siendo establecidos en el currículo oficial, sin embargo se estaban dando en los contextos sociales y culturales. Este señor presenta una tesis según la cual gran parte del conflicto del campus y la ansiedad personal del estudiante se debe a normas académicas y sociales no establecidas. Estas normas ocultas afectan la capacidad de desarrollarse independientemente o pensar creativamente y formar lo que Snyder llama hoy el currículo oculto. Estos dos autores comentan acerca de que hay muchos conocimientos que la escuela enseña, pero que realmente no son tan relevantes para el estudiante y que hay otro tipo de cuestiones que no son tan relevantes para el estudiante, pero sin embargo son las cosas que más se aprenden. Los estudiantes no solo aprenden conductas y conocimientos, sino todo un conjunto de actitudes y de prácticas sociales que les sirven para la construcción de sus identidades. Hay autores que llegan a afirmar que los efectos más relevantes de la escolarización no son los relacionados con el aprendizaje de los contenidos académicos, sino los que pudieran considerarse como efectos colaterales o secundarios del sistema académico, que son realmente importantes para definir las transformaciones de los modos de sentir, pensar y actuar del estudiante, por cuanto son muchos más duraderos y relacionados con la construcción de la personalidad. Muy bien, proseguimos con la siguiente pregunta. Es la siguiente. ¿Qué conclusiones se dan a partir de los aportes realizados?
Bueno, en cuanto a la educación opresora, el diálogo hace necesaria la investigación científica y pedagógica con la cual se llega a la creatividad y a la transformación, que no es el derecho de una clase, sino de todos los hombres. El diálogo y la investigación son de trascendencia para la educación liberadora, que también da importancia a la conciencia histórica, como un camino fundamental para el conocimiento de la auténtica realidad. En la educación hegemónica, las escuelas deben ser un instrumento para el desarrollo de una contrahegemonía que cuestione la visión del mundo, los modos de vivir y de pensar que las clases dominantes han logrado expandir en los diferentes sectores sociales. Un análisis crítico de la sociedad. En el currículo oculto, la educación debe estar centrada en el estudiante. Se deben ver sus necesidades e intereses que presentará en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El maestro debe guiar este proceso y debe saber cómo ocupar el elogio y el poder en el aula de clases. La enseñanza consiste en adiestrar al estudiante para que con el tiempo sea capaz de interesarse por cualquier estudio. Es de suma importancia que el maestro se preocupe en estimular en el estudiante la capacidad de reflexión crítica en un intento de preparar ciudadanos y ciudadanas capaces de entender e interpretar la vida actual en su complejidad para intervenir en ella de forma reflexiva y creadora. En definitiva, la escuela en general y cada maestro de manera particular influye en los estudiantes que en un futuro cercano serán base y sustento de la sociedad. Por ello, se debe cuidar aquello que se enseña día tras día, ya sea de manera sistemática, planificada o mediante el currículo oculto. Las escuelas deben llenar los espacios vacíos con actividades culturales, deportivas, con actividades donde los estudiantes estén entretenidos con cosas que en el día de mañana puedan replicar. El material que los estudiantes absorben a través del currículo oculto puede convertirse en una influencia importante en su formación. Por ello es importante el equilibrio y la honestidad intelectual del personal que desempeña en las instituciones educativas, ya que transmiten enseñanzas morales y sociales mediante sus actos y comportamientos. Estas experiencias didácticas complementarias pueden provenir no solo de los docentes, sino también de los estudiantes. Muy bien, con esto damos por terminado nuestro programa del Café de la Mañana. Agradecemos sus aportes, señores Magisters, gracias por participar. Igualmente usted, muchas gracias.